Pues antes de nada, bienvenidos a todos. Agradeceros vuestra compañía hoy y espero que pues este rato que vamos a pasar juntos sirva para mejorar conceptos y que nos sirva a todos para poder avanzar en nuestro día a día. Antes de nada, decir que lo que vamos a ver hoy no pretende ser información escrita en piedra. Estos son informaciones basadas en experiencias, en informaciones que han llegado de terceros y demás. Y lo que se trata es de que esto llegue un poco a nuestros conocimientos, podamos compartirlos con lo que ya conocemos y de alguna forma avanzar en ello. Por tanto, hoy vamos a pasar por diferentes conceptos entre los que queremos destacar varios, y lo más importante de todos es transmitir la imagen de que no existen normas que garanticen ningún proceso. En el mundo de los recubrimientos, hoy vamos a dar principalmente recubrimientos en polvo. Puede haber algunos conceptos que difieran en parte de los recubrimientos líquidos, pero hoy la idea que propuso Máximo era centrarlos en acabados en polvo y por tanto así lo hemos hecho. Como decía antes, no existen normas que garanticen ningún proceso, ¿vale? Vamos a trabajar con especificaciones que nos orienten en una ruta de producción. Vamos a ver cómo podemos encontrar diferentes directrices que nos permitan llegar al objetivo de conseguir un proceso productivo lo más rentable y con el menor número posible de defectos. Elegir las especificaciones con las que vamos a trabajar hoy por hoy es vital para garantizar el éxito de cualquier sistema de producción, ¿vale? Según sean nuestras especificaciones que vamos a implantar, pues evidentemente cambiará nuestro sistema productivo. No podemos esperar diferentes resultados si siempre trabajamos de la misma forma. Uno de los sistemas que creo que mejor funciona desde el punto de vista del aplicador a terceros, desde el pintor industrial, desde el usuario de los recubrimientos en polvo en general, son los 5 qués, y es preguntarnos 5 veces qué en diferentes parámetros, en diferentes ámbitos. Vamos a preguntarnos qué vamos a pintar, por qué vamos a pintarlo, para qué vamos a pintarlo, con qué vamos a pintarlo y sin qué queremos pintar, ¿vale? Haciéndonos estas 5 preguntas y sacando nuestra conclusión, seguramente tengamos unas directrices de funcionamiento que nos permitan elegir nuestro proceso de producción. ¿Qué vamos a pintar? Evidentemente, el 80% de nuestros trabajos se centrarán en aluminios, aceros. Dentro de los aluminios podemos trabajar con extrusionados, laminados, inyección, fundición, acero, metalización sobre acero, acero al carbono o aceros brutos, galvanizados, nuevas generaciones de protecciones con zinc, como pueda ser las calidades Zencimir, y todo esto junto dará un resultado, ¿vale? Y si además juntamos férricos y no férricos, otro más, ¿no? ¿Por qué pintamos? ¿Por qué pintamos el aluminio? ¿Por qué pintamos el acero? Por especificaciones del cliente, porque la pieza va en el mar, porque la pieza va en el exterior, porque va en un entorno rural, por imposición del cliente, es decir, el cliente ha dicho esto tiene que ir pintado y ya está, por negocio, somos empresas de pinturas, comercializamos lo que nos piden sin preocupación. ¿Para qué lo pintamos? Lo pintamos para que no se oxide, para cumplir especificaciones, para cumplir un proceso de garantía, para que armonice en un entorno, para poliuretanos, acrílicos, dentro del mundo de los recubrimientos en polvo, donde nos vamos a centrar hoy, productos epoxis, interior, híbridos, poliésteres, poliuretanos, acrílicos, normas europeas que certifican en trascendencia global, están presentes en todo el mundo, en unos países más que en otros, pero hoy por hoy es uno de los sellos de mayor renombre y que goza de mayor cobertura y confianza por parte del mercado. Orientado, repito, al aluminio extrusionado y aluminio para construcción. Es un sello ya muy antiguo, trabaja en base a licenciatarios locales, es decir, Qualicoat acuerda con las asociaciones de lacadores o de pintores industriales de la zona para
llevar, dirigir y controlar esos sellos, y dentro de la norma Qualicoat ha ido creciendo y hoy por hoy disponemos de Seaside, de Qualideco, de Qualinot, que son las normas que han ido apareciendo tanto para Qualicoat Seaside para entornos salinos, Qualideco para todo lo que tiene que ver con sublimación y decoración de sublimación del perfil, y Qualanot, que es la normativa que engloba los acabados anodizados. Actualmente en un cuadro europeo podemos ver la importancia que goza el sello Qualicoat, y a excepción de 2 países, como puedan ser en este caso Alemania y Francia, esta es el sello de principal cobertura en la mayoría de los países. Quiero reseñar 2 aspectos. Alemania principalmente tiene su sello propio, que es GSB International, donde tienen un sello para arquitectura sobre aluminio y un sello para acero, que veremos posteriormente. Y el caso de Francia, que es un caso reciente, importante, ha presentado en 2018, a principios de enero, su sello, que es Qualilacache. Este sello ha llegado por un conflicto que se ha creado entre Qualicoat y ADAL, que es la Asociación de Desarrollo del Aluminio Lacado francés, la asociación que engloba a todos los aplicadores de aluminio extrusionado en Francia, a través del cual se ha creado un litigio en el cual, pues, por diferentes razones, sobre los sellos Seaside y Qualimarine, pues el mercado, la asociación ADAL rompió su acuerdo con Qualicoat, o Qualicoat rompió su acuerdo con ADAL. No vamos a entrar a valorar quién de los dos ha sido el responsable de esta situación. El caso es que hoy por hoy Francia ha creado su propio sello y su sello se llama Qualilacache. Esto no significa que Qualicoat no tenga validez en Francia, para nada. Qualicoat, de hecho, se ha apresurado a crear su comité de control para aquellas empresas francesas que continúan como subsidiarias del sello Qualicoat puedan seguir trabajando con ellos. Sí que es verdad que la mayoría de las asociaciones, prácticamente me atrevería a decir el 99% de las empresas que eran antiguamente subsidiarias de Qualicoat, hoy han pasado a Qualilacache, ya que ha sido una decisión que se ha tomado desde el seno de ADAL. Decir también que Qualilacache lo que ha hecho ha sido copiar el modelo productivo y el modelo de calidad de Qualicoat, es decir, certificaciones Qualicoat con sellos Qualicoat, con garantías Qualicoat, a diferencia de que el mercado francés ha dado un salto más allá en el que tienen coberturas subsidiarias en las cuales permiten asegurar con capital de empresas aseguradoras las obras que realizan bajo el sello francés. Por lo tanto, en caso de que haya un siniestro, y siempre que se hayan cumplido esa serie de normativas, hay unas coberturas, hay unas pólizas de cobertura de responsabilidad subsidiaria que permiten cubrir los posibles costes de recuperar esos materiales o de cambiarlos. Vamos a entrar al sector industrial, que creo que es un poco el sector que más nos interesa a todos, servicio industrial y servicio a terceros. El mundo de la industria hoy por hoy prácticamente está englobado en la ISO 12944. Todo el mundo ha oído hablar de las diferentes clasificaciones C2, C3, C4. Esta norma ha sufrido un gran cambio en el último año y estos cambios están afectando día a día a la normativa y a los procesos de producción. Los vamos a ver. Actualmente en Europa, al igual que el aluminio, también está reglamentado con sellos. GSB para aplicación sobre acero estándar, zinc y galvanizados es el sello para el mercado alemán. Y el resto de Europa, hoy por hoy, trabaja prácticamente en su totalidad con Qualisteel Coat, que es la división para acero del sello Qualicoat que hablábamos anteriormente. Qualicoat lo que ha hecho ha sido esgrimir todas sus condiciones de trabajo en base a la norma ISO 12944, por lo cual, si nos atañemos a la norma, evidentemente la mayoría de estos sellos están todos cubiertos. ¿Cuáles son los trasfondos? Los trasfondos son simples. La norma UNE ISO 12944 es la más importante actualmente para la protección anticorrosiva que existe en el mercado. Es una norma antigua que ha ido sufriendo diferentes modificaciones y su última modificación, que se ha generado en 2018, hoy, a fecha de hoy, 2020, todavía está en conversaciones y en negociaciones con las diferentes empresas subsidiarias de los diferentes países,
porque se ha creado muchísima controversia en esta norma, donde lo que antes era de una forma ha pasado a ser prácticamente totalmente diferente. Luego veremos esos cambios y profundizaremos un poquito más en todo este camino. Hay una expresión que los clientes nos están acostumbrados a los industriales y es quiero calidad C5. ¿Vale? Esto lo oímos todos muchísimas ocasiones. No sé si los que estáis escuchando esta charla estáis de acuerdo o no. En el mundo industrial actualmente utilizar esta expresión no es correcta, ¿vale? Y por lo tanto espero que a partir de hoy todos podamos de alguna forma entender mejor esta norma y entender el porqué de estas palabras. El trasfondo de la norma ISO 20340, que es una norma paralela a 12944, más conocida como NORSOK, la M501. Esta norma NORSOK M501 es una norma del Standards Norway, norma noruega. Esta norma lo que habla es de todos los elementos que están dentro del mar o en contacto directamente con el mar, con el agua, ¿vale? La 12944, como sabíais, hasta ahora, y digo hasta ahora porque ha cambiado, englobaba diferentes ambientes dependiendo de su corrosividad, y en la norma C5, el apartado C5, hacía una diferenciación entre C5 industrial y C5M, que era marítimo. Pero la C5M hablaba de elementos que estaban en o próximos al mar. Nunca hemos hablado hasta el momento de elementos que estaban en contacto directo con el mar. Por lo cual, hasta ahora convivían las dos normas. Por un lado, digamos, superficies sólidas, secas, sin contacto con el mar, ISO 12944, y por otro lado, aquellos elementos que estaban en contacto con el mar, íbamos a la ISO 20340, que era una ISO que se creó principalmente para aquellos proveedores y elementos que iban incorporados en plataformas petrolíferas o muelles o diques o elementos que estaban sumergidos en agua y en suelo, porque la norma 20340 habla también de suelos. ¿Qué sabemos de estas normas? Pues prácticamente lo que se habla todos los días en la calle. En el caso de la 12944, que todo el mundo pedía C5M, 1440 horas de cámara salina y poco más a saber. En el resto de norma, como era la ISO 20340, aportaba una gran diferencia, esas 1440 horas de cámara salina, unido a un ensayo de cámara de condensación en el que exigían 720 horas, perdón. Esto chocaba en gran medida con las especificaciones que marcaba la norma ISO 20340, en la que, como podéis ver en el gráfico que os presento, el ensayo consta de una semana y esa semana se repite durante 25 ciclos, es decir, el ensayo dura 25 semanas. Y aquí lo que sometíamos a la pieza era a un estrés continuado. ¿Por qué un estrés continuado? Porque sí que es verdad que la exposición de 1440 horas en cámara salina de una pieza que está en un ambiente de salinidad a una humedad relativa controlada con un límite de condensación determinado, siempre en las mismas condiciones, sufre una exposición a la oxidación importante, pero no se asemeja a la realidad totalmente. Sin embargo, esta norma, este ensayo, lo que sí que buscaba era encontrar un proceso que sometiese a la pieza a tal estrés, a tal fatiga, que permitiese reproducir verdaderamente lo que es una pieza expuesta al exterior, a la calle. Y por tanto, este ensayo lo dividieron en 3 partes. 3 días sometían la pieza a una exposición de ultravioleta, ensayo UV y condensación. A los 3 días siguientes sometían la pieza a cámara salina y el 7º día sometían la pieza a un entorno, a una temperatura inferior a menos 20 grados. ¿Qué buscábamos con esto? Someter la pieza a UV y condensación junto con una exposición a menos 20 grados, lo que generábamos era un contraste y una dilatación y contracción del soporte para asegurar que la adherencia del recubrimiento era la mejor posible. Y este proceso lo repetíamos 25 veces. De forma que llegábamos a ensayos de 1800 horas en cámara UVA, 1800 horas en niebla salina y 600 horas de exposición a una temperatura inferior a 20 grados. Esta norma verdaderamente era extremadamente exigente con la pieza
y marcaba una gran diferencia de calidad respecto a la 12944. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Bueno, en 2018 llega una modificación de esta norma y salta todo por los aires. Salta todo por los aires porque la norma lo que viene a pasar es que la 12944 tal y como la conocemos desaparece, la 20340 tal y como la conocemos desaparece y se crea la 12944.2018. ¿Cuáles son las principales novedades que se han incluido en este cambio? La primera, ampliación de la norma, se añade una nueva clasificación que pasa a denominarse CX o ultramar offshore. La segunda y la más importante de todas es que existe una nueva categoría de duración muy alta en la que ya contemplamos garantías superiores a 25 años. Esto es algo importante porque hasta ahora, como sabéis, las diferentes clasificaciones C3, C4, C5 acordaban entre sí un aspecto de protección baja, media o alta. Antiguamente, la media, baja o alta, lo que venía a englobar era el periodo de cobertura o el periodo de garantía en el que llegaban estas piezas. Al final, el máximo eran 15 años de exposición al exterior, que era la alta. Ahora ya estamos hablando ya, con esta nueva modificación, la clase muy alta, hablamos ya de protecciones con garantías superiores a 25 años. He dicho bien, 25 años. El tercer punto es una nueva clasificación de categorías, como os decía antes, el nivel de corrosividad CX. Y la cuarta, una especificación de valores normativos de espesores y capas de pintura que hasta ahora en la norma solamente estaban recogidos como orientativos y ahora ya pasan a ser requisitos imprescindibles a cumplimentar. Es decir, si la norma dice que un proceso C5 tiene que llevar 2 manos y 200 micras de espesor, tenemos que aplicar 2 manos y tiene que haber un espesor de 200 micras. Si no, la norma no la estamos cumpliendo correctamente. Aquí tenéis un cuadro que hemos generado en el cual hemos recogido un poco todas las informaciones y la hemos incluido en este cuadro. Como podéis ver en la parte izquierda, en esta zona de aquí, la corrosividad son los niveles de corrosividad. Perdón, se me ha ido la... Son los niveles de corrosividad. Al lado, en la columna a continuación, tenéis la masa de pérdida sobre acero y sobre galvanizado. Esto me diréis, ¿y esto para qué sirve? Esto sirve para determinar si un ambiente es C1, C2, C3, C4 o C5. Dependiendo de la pérdida de masa en gramos por metro cuadrado de un sustrato, conoceremos y evaluaremos y podremos determinar qué tipo de exposición y qué tipo de ambiente es el que está envolviendo o el ambiente en el que está expuesta esta pieza. He hecho dos cálculos sobre acero y sobre galvanizado. En ello podréis ver que dependiendo, como podéis ver, por ejemplo, un ambiente clasificación C3 pasa a tener una pérdida de acero sobre el acero de 200 hasta 400 gramos por metro cuadrado. En el caso del galvanizado es de 5 hasta 15 y así sucesivamente para determinar los ambientes. Posteriormente, los ambientes, que estos no cambian como hasta ahora. La durabilidad, como podéis ver, aquí ya se incluye una cuarta durabilidad, que es la muy alta. Y hay un cambio también importante. Hasta ahora la durabilidad baja, hablábamos de garantías de hasta 5 años. Ahora ya la han aumentado hasta 7, ¿vale? Es decir, siempre que demos una garantía un cliente nos pida una garantía de 5 años al exterior, no necesitamos aportar una C5 alta. Con dar una C5 baja es más que suficiente. Luego veremos por qué. Y la muy alta, como os decía antes, donde vamos a llegar a garantizar y dar coberturas superiores a 25 años. Media de 7 a 15 y la alta de 15 a 25. Aquí tenéis la columna a continuación, veis la condensación de agua, veis los ensayos, las horas por condensación. El apartado de inversión lo veremos después. Las horas de cámara salina, que son necesarias para ello. Y como os decía antes, la nueva implementación de los espesores mínimos necesarios
para poder trabajar con esta norma. Tenéis espesor, barra y número de capas. Como podéis ver, por ejemplo, para una clasificación C1, C2 y C3, los espesores y las capas se mantienen en 80 micras con una sola mano, pero ya a partir de C4 y C5 en su calidad alta y muy alta, ya tenemos que pasar a espesores de 2 capas y más de 130 micras. Como sabéis todos, recubrimientos en polvo, el espesor mínimo recomendado por todos los fabricantes es de 60 micras, para garantizar que mantenemos una estructura homogénea a lo largo de todo el sustrato. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que por debajo de estos espesores podemos generar cavidades y rutas de acceso de la oxidación hasta el sustrato. Por ello es importante mantener los espesores mínimos. En el caso de C5 son 2 capas también y 130 micras, que es la suma de ambas capas. Son valores mínimos. Y aquí una de las novedades es la inclusión de la calidad CX o C Extreme, que es la antigua ISO 23040 y habla de estructuras en alta mar, estructuras industriales, etc. Aquí se incluye también un apartado en el cual evalúa la norma también en qué tipo de agua va a estar sumergida. Es decir, un entorno IM1 corresponde a un agua dulce o ríos, un IM2, estructuras sumergidas en aguas de mar o salobres. El IM3 son estructuras sumergidas en suelos sólidos, tierra, hormigones y demás. Y el IM4 hablan ya de estructuras sobre mar, es decir, un IM2 con protecciones catódicas. ¿Vale? Son diferentes suelos porque esto va a afectar directamente a la normativa, a CX. En esta diapositiva sé que todos tenéis el micro apagado, pero sí que lo había planteado para generar el debate sobre las diferencias que hay entre una C5 baja, media, alta y muy alta. Digo esto porque yo vivo habitualmente esta problemática en la que básicamente todo el mundo se ha limitado a pedir C5 alta. Todo el mundo. No, es que yo quiero lo mejor, yo quiero la mejor protección, yo quiero lo mejor. Bueno, cabe diferenciar lo siguiente: C5M media, alta o baja, o muy alta, sea la que sea. C5 es una cosa y la palabra que vamos a añadir detrás, lo que lleva implícito consigo mismo es el periodo de garantía que estamos dando. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si un cliente nos pide C5 alta y le firmamos un documento que dice que este producto da C5 alta, implícitamente estamos transmitiendo al cliente que damos una garantía de 15 años. Si nuestro cliente nos pide 5 años de garantía, vamos a poner C5 baja, porque C5 baja nos cubre con las especificaciones del cliente, porque da garantía de hasta 7 años, y no necesitamos dar alta, porque dar alta queda muy bonito en un informe, pero repito, estaremos dando garantías superiores a 15 años y ya muy altas, más de 25. Luego, otro punto también a tener en cuenta, si volvemos al cuadro anterior, diferencias que existen entre C4 media y C5 baja. Como podéis ver en el cuadro anterior, entre una C4 alta, garantía de 17 a 25 años, 720 horas de cámara salina, y una C5 baja, son 7 años de garantía y 480 horas de cámara salina. Es decir, las prestaciones y la exigencia de un recubrimiento C4 alto pueden ser superiores a las de un C5 bajo. Esto es importante tenerlo en cuenta. No siempre un C5 va a ser mejor que un C4, dependiendo de qué tipo de cobertura posterior apliquemos a la calidad que está siendo requerida por nuestro cliente. Todo esto evidentemente es literatura, todo esto evidentemente es información y luego todo esto hay que llevarlo a vuestro proceso productivo y esto es extremadamente complicado. Yo lo entiendo y lo digo abiertamente
para que nadie se lleve las manos a la cabeza. Pero es importante tener en cuenta en qué escenario nos estamos moviendo, en qué tipo de mercado nos movemos, en el que cada día la documentación, todo lo que tiene que ver la venta sobre documento, garantías, certificaciones, coberturas, todo esto cada vez se está volviendo un problema más acuciado dentro de las empresas de pintura industrial. Y es importante que las conozcamos bien para saber que conceptos como este, tan simple como que una C4 media y una C5 baja, es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo, C4 medio y C5 baja, es lo mismo. Un C4 alto es más que un C5 bajo. No tiene por qué ser, no guarda correspondencia en determinadas garantías. Y ahora con el tema de la implantación de la protección muy alta, todavía menos, cuando ya tenemos que garantizar muchísimo más tiempo. Y el tercer punto, que estamos diciendo explícitamente al acordar con nuestro cliente un proceso C4 alto, pues simple y llanamente eso, la garantía, los años que vamos a cubrir este proceso. No sé si existe alguna duda hasta este respecto o podemos continuar, Máximo. ¿Cómo lo ves? Si quieres, a preguntas. Bueno, yo estoy... ¿Te parece bien? Sí, por supuesto. Si hay alguien que esté interesado en hacer alguna consulta sobre lo que hemos visto hasta ahora, perfecto. O si no, lo dejamos para el final, como tú veas. A ver, si alguien quiere intervenir. O si no, seguimos. Una pregunta yo quería hacerte aquí. ¿En qué sentido garantía? La protección de la pieza al exterior, es decir, la garantía a nuestro cliente cuando nos está pidiendo, mira, volviendo al cuadro anterior, cuando un cliente nos está pidiendo un C5 alto, C5 engloba piezas que están en áreas costeras, marítimas, de elevada salinidad, áreas industriales de mucha contaminación. C5 alto significa que esa pieza tendrá que estar expuesta al exterior, según la norma, de entre 18 y 25 años. En términos, supongo, exclusivamente de resistencia a la corrosión, porque... Exacto, exacto, ¿no? exacto. O sea, lo que pasa es que tú imagínate, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Yo tengo un cliente en el que me dice, no, mira, yo a mi cliente me pide 5 años de garantía. Oye, que tengo que hacer una obra para unas piezas que van al lado del mar. Quiero C5, quiero lo mejor y tal. Bueno, te mando, hacemos los certificados, hacemos los ensayos. Todos los ensayos, me atrevería a decirte que el 80% de los ensayos que realizamos en Adapta, todos son C5 alta, es decir, 1440 horas de cámara salina. Todo el mundo pide 1440 horas. Esto está bien. ¿Por qué? Porque si cubre 1440 horas ya sé que tengo cubierto todo el rango. Pero ojo, cuando nosotros en un documento, si nuestro cliente no lo pide, le decimos, mi proceso está certificado con acabado C5 en su versión alta. Porque si damos ese documento, al cliente le estamos diciendo que esas piezas no se van a oxidar en un periodo de 25 años. De hasta 25 años. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, claro, esto queda muy bonito en un documento decirlo, pero lo que tenemos que decir al cliente, oiga, mira, no, usted me pide 5 años de garantía, perfecto, mira, mi proceso está certificado según la normativa 12944 en su apéndice C5 en versión baja. Y no es porque sea más ni menos. Esa pieza puede estar perfectamente fabricado con los mismos estándares que para una calidad alta. Es decir, no tengo por qué hacer las cosas mejor ni peor para conseguir baja, media o alta. Simple y llanamente se trata de que si yo pongo baja cuando pasen 7 años, mi responsabilidad ha terminado, pero si pongo alta, hasta que no pasen 25, mi responsabilidad no ha terminado. Sí, sí, de acuerdo, perfecto. Sí, Perdón, yo quería preguntar una cosa. Dime. Bueno, soy Dani Más de Cordobés. Hola, Dani. Buenas tardes, Víctor. Hola, Dani. Lo que decías esto de la garantía, ¿no? Aparte de que yo entiendo que la garantía la da más el fabricante de pintura que no el aplicador, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? El aplicador certifica que ha hecho ese proceso, pero digamos que la garantía la tiene que dar el fabricante, desde mi punto de vista. Pero bueno, aparte de esto, ¿no? Lo que yo también pongo mucho hincapié cuando hablo con los clientes
es que esta garantía o este certificado es sobre unos ensayos de niebla salina y condensación que ha hecho el fabricante, ¿de acuerdo? Y que no excluye que tengan que hacer un mantenimiento. Tienen que hacer un mantenimiento periódico e incluso repasos anuales, porque la norma te permite un poco de oxidación anual. Te permite un porcentaje pequeñito de óxido, pero que hay que hacer un mantenimiento. Luego hay mucha gente que eso no lo sabe. Exacto. Vamos a ver, como bien has dicho, estoy totalmente de acuerdo contigo en 2 de las 3 cosas que has dicho. Me vas a permitir que te haga un inciso. La norma que estamos evaluando actualmente es la norma de corrosividad, ¿vale? La corrosividad es responsabilidad del aplicador, nunca va a ser responsabilidad del fabricante de pintura. Y te digo por qué. Porque el fabricante de pintura es una parte del proceso. Es decir, el fabricante de pintura te va a dar pinturas certificadas y homologadas en base a una serie de sellos de calidad que van principalmente dirigidos a la resistencia y la retención de brillo y color. Sí que es verdad que luego podremos determinar si una pintura tiene mejor o peor protección e impermeabilización, y esto sí que te puede ayudar a una mayor protección anticorrosiva. O si una pieza te cubre mejor los bordes o peor, tiene una tisotropía diferente y deja los ángulos abiertos o te los descubre correctamente. Pero jamás, nunca ningún fabricante de pintura, sea líquida o sea polvo, te va a dar garantía anticorrosiva. ¿Por qué? Porque la garantía anticorrosiva es la suma de un sustrato determinado más un proceso de tratamiento de superficies mecánico o químico, más la aplicación de un recubrimiento, más el proceso de instalación de esa pieza al exterior. Un fabricante de pintura es una parte, como es el fabricante de tratamiento de superficies. El responsable de la unión de todos esos parámetros es el aplicador, es el pintor industrial, que es quien va a certificar su proceso de, como veremos posteriormente, la elección del material que se la propone su cliente. Por eso en el inicio de esta presentación yo hablaba de las rutas de producción. Dependiendo de las especificaciones de tu cliente, tu ruta de producción va a cambiar. ¿Por qué? Porque tú eres el artesano, tú eres el cocinero, si me permites la metáfora, que a partir de una serie de ingredientes vas a conseguir un resultado determinado. Y las especificaciones técnicas que te marcan las diferentes normas son las que te van a orientar a ti a alcanzar esos resultados. Dicho esto, sí es correcta tu apreciación sobre el tema de las garantías. Luego ya cada fabricante, cada aplicador, cada empresa tiene su cuaderno de garantías y de exclusiones y así como de excepciones. Y evidentemente todos los sustratos, todos los acabados, todos los elementos que están expuestos al exterior, según la norma, tanto ya se llame Quali-Coat, se llame YesB, se llame Quali-Steel Coat, se llame de Quali-Lakas o del tipo que sea, todas las normas tienen su apéndice de mantenimiento y sus recomendaciones para el mantenimiento de la misma, que no debemos obviar, debe basarse en un registro por escrito y con elementos que puedan justificar que lo que escribimos en ese diario de mantenimiento se ha realizado correctamente. Registros de temperaturas exteriores, qué productos hemos usado, homologaciones de los productos que hemos usado, en qué condiciones se ha aplicado. Todo esto está sujetos a los cuadernos de garantías. Las garantías, cuando hablo de garantía, no hablo de eximir de la responsabilidad a nadie. No, cada uno tiene su parte de responsabilidad. Cuando hablo de garantías, hablo de lo que estamos diciendo a través de un documento, de lo que estamos transmitiendo a través de un documento. Y utilizar las expresiones baja, media, alta o muy alta significa aumentar la cantidad de años en las que nosotros nos comprometemos a que si ese sustrato se ha pintado correctamente, se ha montado correctamente, se ha llevado el mantenimiento que dice la norma, que además me puede justificar el cliente que ese mantenimiento lo ha hecho conforme a esa norma. Entonces yo seré el responsable de si esa pieza acaba mal pintada, pero es el pintor industrial. Por eso las documentaciones y los ensayos de corrosividad siempre se hacen a nombre del cliente. En Adapta nosotros, si un cliente nos pide un proceso, nosotros recientemente hemos hecho un proyecto importante para el aeropuerto de Fuerteventura
Y el pintor industrial que ha hecho el trabajo nos ha pedido un ensayo de corrosividad y ese ensayo va a su nombre. Realizado por nosotros, con productos de esto, pero tiene que ir siempre a nombre del pintor industrial, que es quien firma y quien transmite la garantía de ese acabado, porque es el responsable de la aplicación de todos los procesos de transformación que sufre la pieza en el campo de los acabados. Sí, Víctor, esto lo entiendo, pero digamos no puede funcionar así. Yo entiendo que la norma ha sido cambiada porque estaba pasando lo que pasa con la niebla salina, o sea que es un asunto comercial, uno dice es que yo lo tengo muy alto y todo esto. Pero no puede pasar así. Me dice, por ejemplo, Ricardo, que DRC es un fabricante de pinturas líquidas, que en Brasil, en este caso, se utiliza una garantía solidaria entre fabricantes del ciclo y aplicadores. Que yo creo que habrá que llegar a habrá que volver, o sea que siendo que ahora es menos comercial el tema, porque por eso te preguntaba qué quiere decir garantía. Entonces, si damos garantías así, que es un concepto ya distinto del asunto técnico, esto es un asunto, si es lo que estoy entendiendo yo, es un asunto de contrato civil, ¿no? Entonces, aquí habrá que tomar medidas distintas, porque no puede ser que el aplicador cuyo valor añadido es pequeño en comparación de todo el proceso, se cubra todo la garantía de una obra. Es imposible. O sea, que nadie, que nadie aplica la norma, porque si no, esto es imposible. Yo no lo veo viable. Lo que pasa es que ten en cuenta, por ejemplo, en el caso de, como os decía anteriormente, el mercado francés, este sistema ya lo está trabajando desde años atrás. Tienen una póliza concretamente con la empresa aseguradora Groupama, en la cual han generado una póliza de protección y de responsabilidad civil sobre cualquier desperfecto y cualquier elemento. Sí, sin duda. Esta norma, al final, ¿qué es lo que dice? La norma, esta póliza está basada en una norma, y la norma es Quality Steel Code Francia. Entonces, ¿qué ha dicho? Si usted ha trabajado conforme a este proceso, con este sustrato, con este tratamiento, ha utilizado estos espesores, ha aplicado de esta manera, ha utilizado pinturas certificadas para Qualicoat, Quality Coat, del tipo que sea, YesB, del tipo que sea, el resultado será este. Si usted hace todos estos procesos de esta forma, en el caso de que exista un fallo en el sistema, la póliza valorará si esta responsabilidad pertenece a la aseguradora o pertenece a una mala funcionalidad del aplicador. Pero nunca puedes cargar contra un fabricante de recubrimientos que sus procesos están certificados, sus pinturas están certificadas. Es como cargar contra el tratamiento de superficies que te pueda comercializar un vendedor. Podrás determinar si te funciona o no te funciona. Podrás determinar si es estable o no estable su utilización. Podrás determinar si los objetivos de calidad y de protección se alcanzan fácilmente o no. Pero nunca podrás decir si está certificado o no. ¿Cuál es el problema? Al final, el problema es el mismo de siempre. Llegar a un acuerdo con tus clientes. Yo hay un sistema que vengo trabajando ya desde hace muchísimo tiempo con los clientes, y es de que ya no existe la relación proveedor-cliente. El mercado actual, dadas las necesidades que está marcando, la reactividad, la colaboración entre las diferentes fases, está creando ya un nuevo modelo de negocio, y es el modelo del partner. En Estados Unidos es algo que está ya muchísimo más instaurado que en Europa. Hoy ya no existe el cliente y el proveedor que se colocaban a diferentes alturas. Ahora ya estamos hablando de partners. Estamos hablando de que proveedores y aplicadores van de la mano a por un proyecto. Porque el éxito de uno es el éxito de todos. Si el pintor industrial hace la obra, el fabricante venderá la pintura. Si el fabricante no vende la pintura, el pintor no lo hace. O sea, al final es un bien para todos.
y lleva hacia todos. Esto sin duda alguna, estoy de acuerdo contigo, tiene que cambiar, hay que encontrar un nuevo modelo diferente y de hecho hoy por hoy los fabricantes firmamos garantías, pero los fabricantes firmamos garantías en lo que compete exclusivamente a lo relacionado con la pintura. Del producto. Luego lo que viene por detrás, todo lo que viene por la parte de protección anticorrosiva, es un campo extremadamente enorme. Entre otras cosas porque en muchas ocasiones ni siquiera el fabricante de tratamiento de superficies o ni siquiera el fabricante de tratamiento de pintura, de las pinturas, conoce sobre qué soporte se está pintando su material. A ti te pasan un pedido, te compran una pintura y no sabes para qué va. Incluso me atrevería a decir que muchas veces ni el propio pintor sabe para qué está, porque tiene una pintura terminada en un stock que la utiliza para un determinado asunto y te entra piezas por la puerta en ese mismo color, en una pintura de mayor calidad. Generalmente, evidentemente, no vamos a pintar con algo que no cubra las garantías, pero sí que es cierto que hay pinturas que están diseñadas para el sector de arquitectura de aluminio, que, por ejemplo, tienen problemas de cubrición sobre acero, porque están diseñadas para otros mercados, y son productos que competen una serie de deficiencias, porque no todas las pinturas valen para todos los productos, ni para todos los procesos. Y esto es algo que tendrá que cambiar, pero hoy por hoy es así. Es así. Sí. No me toca a mí decirlo, luego escuchamos a los aplicadores. No, estoy de acuerdo. Esto va a crear controversias. Esto es inasumible, yo creo. Y claro, es que los aplicadores no tienen fuerza porque es un mercado muy pulverizado. Yo creo que es el momento de ponerse juntos de verdad, porque esto es claramente inviable. Yo entiendo que tiene una gran responsabilidad el aplicador. Sí. Esto sin dudas, pero todos, o sea, el químico de los pretratamientos, en el caso de pretratamientos químicos, el fabricante de pintura también, o sea, entonces allí hay que estudiar una manera para que esta garantía, que en este caso, si he entendido bien, es un asunto de código civil y no es más un asunto técnico, pues entonces cambia mucho la perspectiva. O sea que hay que ponerse en marcha de verdad para hacer yo creo, para hacer un análisis muy en profundidad. Hoy por hoy, Máximo, si me permites la expresión, esto hoy por hoy en Francia ha nacido como una herramienta de marketing. Vale, ¿me escucháis? Sí. Sí, Paolo. Sí, Paolo. Oye, así simplemente por un tema de sentido común. Opino que esto sea, no podríamos hablar estrictamente de garantía, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de una cosa que por ejemplo, si hacemos ahora, tenemos que garantizarla hasta el 2045, algo que no existe, porque ¿cómo vas después a depurar responsabilidad? Para una cosa, 25 años es un término absoluto. Exacto. Yo creo que sea más bien sea más bien un tema para obligar, entre comillas, a trabajar según un criterio, un ciclo, una serie de parámetros que lo garanticen el máximo posible. Porque yo no creo que haya nadie en el mundo que te va a dar una garantía escrita que se extiende durante 25 años. Y además no tiene sentido. No, lo que pasa que, a ver, quizás esto tiene también mucho que ver con, y me disculpo por ello, quizás la cultura y las formas de expresarnos cambian por nuestras procedencias. Cuando hablo de garantía, no hablo de que un producto vaya a estar 25 años sin oxidarse. Evidentemente, las garantías, todos los procesos de control aceptan un desgaste acumulado y esa pieza cuando llegue a los 25 años estará pues con oxidaciones parciales que no habrán superado un tanto por ciento y que no habrán llegado a un tanto por ciento de descomposición. O sea, esto funciona así. Cuando hablo de garantía... Perdóname, Víctor Manuel, tenemos un caso práctico, es decir, sí, tenemos que ha llegado a los 25 años de vida útil
Tenemos un caso práctico que concretamente se trata del BEC, de la Feria de Muestras de Baracaldo, en el País Vasco, donde ese proyecto lo acabó ejecutando una constructora con recubrimientos en polvo de una gran multinacional que firmó una garantía de 30 años. Y el BEC ha cumplido este año 25 años. Sí, aquí en mis oficinas, aquí las fachadas son en pintura en polvo, aluminio, pintadas en polvo, y ya son 25 años y están perfectas desde el punto de vista de la, No obstante, de la resistencia a la corrosión. Digamos, ya no es homogéneo el aspecto estético, en las zonas expuestas al sol se han opacizado, se han matizado, pero están perfectas desde el punto de vista de la resistencia. Esto me parece bien. Sí, ya hay ejemplos de esta capacidad de duración. Pero esto, lo que tengo que entender bien, si no es un asunto de traducción, es que quiere decir garantía. Si hablamos de durabilidad o duración, o sea, durabilidad. Estamos hablando de durabilidad, de duración, ¿vale? Nadie garantiza, no todo el mundo va a pedir una garantía firmada de 25 años. Lo que estamos hablando es de la duración, de la durabilidad de ese producto. Intrínsecamente, cuando damos una certificación C5 alta o C5 muy alta, estamos transmitiendo que esa pieza está diseñada para estar expuesta al exterior más de 25 años. Y luego las garantías, que ya es el término propio de garantía de si esto no cubre, me lo cambias, lo recuperas o eso ya es un acuerdo aparte. Por eso decía antes que disculpar, porque quizás es un término de traducción, es un tema de expresión española. Cuando hablamos de garantía, hablamos de la durabilidad del producto, la garantía que da un industrial a su producto. Esto no significa que esté cubierto por una póliza o que esté firmado en un documento que me van a llevar a la cárcel si esto se oxida. Ya es más claro. Yo lo que hablo con esto, y pido disculpas si no me he expresado bien, es de la durabilidad para la que un sistema está diseñado. Sí, no, esto sí, esto es un asunto técnico. Lo que me preocupaba es que fuera un asunto jurídico. Bueno, ojo, lo que pasa es que este tipo de tema, por eso es importante que seamos conscientes de lo que ponemos en un papel, porque todos conocemos, las relaciones todas van bien hasta que hay un problema. Cuando hay un problema, todo el mundo se amarra a un clavo ardiendo. Entonces, vamos a evitar caer en el error de adoptar compromisos innecesarios, porque, hombre, un cliente no te va a poder denunciar si a los 10 años una pieza se ha oxidado en el paseo marítimo de Humo. Pero un cliente tuyo que trabaja habitualmente, que es un cliente importante, a lo mejor sí que llega un momento dado y te presiona porque esa pieza a los 9 años se ha oxidado y según la norma dice que eso está diseñado para aguantar 25. Ok, ¿quién está interviniendo? Víctor. Sí, Jefferson desde Brasil. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, Jefferson. Hola. Así, solo para agregar una información de acá de Brasil. Yo sé que estamos hablando de pintura en polvo, pero acá en la pintura líquida, antes nuestros clientes acá llamaban de expectativa de vida útil. Entonces no sería nada jurídico, pero hay garantías también de 25 años acá. Como alguien ahí puso que la garantía acá es solidaria. El contratista y el proveedor de la pintura tienen que dar la garantía en pareja, en conjunto. Entonces, hay una situación acá que fue una garantía para Petrobras de 25 años. Este es jurídico porque hay un contrato ahí firmado por todas las partes. Entonces, pero a cada año es permitido una cantidad mínima de oxidación en la superficie, que sea el RI3, un patrón internacional, un estándar internacional de ASTM. Entonces, todo año, el proveedor, el contratista, tiene que ir ahí a una inspección junto con el cliente final para saber cómo está la situación. Y cuando pasa de 1% de corrosión en una determinada área, empieza el mantenimiento.
Entonces, esto va garantindo que a cada un año, 2 años, se va reparando, se va haciendo el mantenimiento para llegar hasta el 25 años. No 5 años sin los mantenimientos. Entonces, solo para agregar, yo sé que estoy hablando de pintura líquida, no en polvo, pero ustedes estaban hablando de expectativa de vida útil y garantía. Expectativa de vida útil que yo puedo esperar de esta pintura, pero cuando se habla de garantía acá es algo que sea un documento firmado, un contrato firmado entre contratista, proveedor y cliente final. Sí, ¿Sí? Estoy perfectamente de acuerdo. No, pero creo que estamos hablando de dos cosas distintas. Creo que estamos hablando de dos cosas distintas. O sea, es diferente lo que dice Jefferson, que prácticamente, ¿qué pasa? Que el contratista, el pintor, en conjunto, garantizan a su cliente que su trabajo está vigente y válido durante 25 años. Pero claro, siempre pudiendo retocar, pudiendo hacer mantenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, es diferente decir, yo te doy una pieza, esto te va a durar 25 años. O sea, sí. Estamos hablando de un contrato legal que supone que el aplicador, el pintor, sigan dando mantenimiento a la estructura que han pintado, en este caso, ¿de acuerdo? Y no es como decir, esta pieza te va a durar 25 años. No, no. Esto es decir, yo te voy a cubrir durante 25 años tu expectativa en este sentido. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, creo. De todas formas, yo creo que nos estamos yendo porque tenemos que ser conscientes de que una norma jamás va a dar garantía de nada. Una norma lo que recoge son unos estándares de trabajo y de procesos para una vida estimada. ¿Vale? Sí, claro, una vida estimada. Expectativa de vida. Buenas tardes para todos. Eso es. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la norma habla de garantías de medio alto, disculparme, quizás la palabra garantía no es la más apropiada, pero llamarlo expectativa de vida útil me parece una expresión muy acertada y es para elementos que van allá. Otra cosa diferente es lo que posteriormente mi cliente a mí me haga firmar. Y hoy por hoy, nosotros que trabajamos principalmente el sector de la prescripción, os puedo asegurar que los principales edificios y principales fachadas que se están construyendo tanto en Francia como en España ya vamos con garantías superiores a 15 años. Ya se están firmando documentos en los que a partir de un proceso de mantenimiento acordado con el cliente se garantiza que no va a existir oxidación en esa superficie durante un periodo de 15 años. Los fabricantes de la pintura vamos a garantizar que en esos 15 años no va a cambiar de color la pintura ni va a perder brillo. Buenos días, tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, soy Alessandro Gafurri de Colombia. Víctor, ¿cómo te va? Máximo y demás. Hola, muy buenas tardes. Hola, Alejandro. Bueno, mira, nosotros somos en Colombia una empresa fabricante de sistemas para aplicación de pintura. O sea, hacemos todo lo que es pintura. Pero yo que manejo la parte comercial, me encuentro muchas veces con temas un poquito más terrenales. No estamos hablando de 25 años de garantía, ni mucho menos, pero sí de tiempos mucho más cortos, ya que la mayoría de fabricantes a los que les vendemos están en la industria, digamos, del mueble, oficina, línea blanca y demás. Mi pregunta es un poquito porque en Colombia no tenemos las normas tan específicas como las que están hablando ustedes en este momento, que está súper interesante. Sí estamos trabajando con temas de normas Qualicoat para Europa, pero básicamente transferida a Estados Unidos, ya que hay muchos exportadores de aluminio desde Colombia hacia Estados Unidos. O sea, estamos hablando de las normas AAMA. Pero mi pregunta concreta es lo que me preguntan muy seguido y a veces no sé si estamos cometiendo un error, y es la relación que hay específicamente entre la cámara salina y el tiempo de vida. Quiere decir, me dicen, ¿a cuánto equivale, ejemplo, 500 horas cámara salina? Hay gente que dice que es alrededor de 5 años. ¿Esto es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Podemos irnos hacia las normas que estás hablando, la C1, C2, C5 y demás?
¿Cómo lo manejan ustedes en Europa? Sí, puedo Es más o decir, menos lo que quisiera saber. sí. Alejandro, mi opinión, el tema, no hay correlación entre niebla salina y años. Esto es imposible hacerlo porque depende, esto sí, del substrato, de un ciclo. Entonces esto es imposible hacer una correlación. Se hizo... Sí, no hay. No hay. Se hizo, digamos, por experiencia en esta norma, que es una norma internacional, es una ISO. Entonces, esta vale en todo el mundo. La ISO esta que pone aquí Víctor, 12944.2018, esta es una norma internacional. La encuentras en Colombia también. Perfecto. Eso, ¿no? Y allí sí se hace, digamos... hay unos umbrales de resistencia a niebla salina según las distintas clasificaciones, esto sí, pero no puedes correlarla directamente, no puedes decir, si resiste 1400 horas, resiste 15 años. No tiene sentido porque hay ambientes distintos, hay materiales distintos, si pintas una pieza de oro resiste mucho más, si pintas un acero de baja calidad, mucho menos. Entonces, el proceso de preparación desde la superficie es muy importante y todo esto. O sea, que no se puede hacer una correlación directa. Se intentó hacer, pero esto no funciona. No funciona. Los ensayos en niebla salina son además de ser muy variables, y según quien hace el ensayo también, esto puede variar mucho, son una indicación, digamos, no te dan un número válido para todas las aplicaciones. Excelente. Hay un factor, si me permites añadir un poco una información a la que dice Máximo. Nadie puede generar una escala de correspondencias porque 10 años en Colombia con el nivel de humedad que tenéis allí no son comparables a 10 años en España, por ejemplo, donde el nivel de humedad, condensación, índice de ultravioletas y demás es completamente diferente. Como tampoco podemos determinar si un edificio está instalado al lado de una fábrica que produce productos químicos o ese edificio es un hospital que está en el centro de la selva. El entorno va a ser un actor importantísimo para el resultado de estos procesos. Pero sí hay un dato importante a tener en cuenta. Qualicoat, que como decíamos antes es el sello principal en cuanto a garantías, exige 1000 horas de cámaras salino-acética de control sobre el perfil extrusionado, que no solamente recoge el proceso en sí, sino que también recoge las aleaciones de aluminio que están certificadas y homologadas para poder utilizarse bajo ese sello. Es decir, ya partimos de un sustrato controlado. La AMA, la American International Association, también trabaja de la misma forma. Luego veremos un cuadro comparativo entre las tres normas. ¿Por qué te digo esto? Porque el Código Técnico de Edificación, por ejemplo, que es un organismo que está recogido en España, exige que todos los elementos de construcción y de estructura den una garantía mínima de 10 años. Por lo cual, si Qualicoat dice que 1000 horas es lo que tiene que cumplir y el Código Técnico en España dice que son 10 años de garantía, quiero entender, y esto es una apreciación personal, que 1000 horas son más de 10 años. Excelente. Okay. Así lo dice la experiencia, Los que yo llevo en este mercado 20 años, antes como aplicador, ahora como técnico de un fabricante de pintura en polvo, como es Adaptacolor. Nosotros llevamos comercializando productos metalizados y productos poliésteres. La tecnología de pintura en polvo está disponible en España desde los años finales de los 70, principios de los 80. Arquitecturalmente, los 90 fueron una época de boom. Seguimos teniendo obras que se han hecho en esos años que siguen manteniendo el tipo perfectamente. Otras no, pero siempre creo que por circunstancias externas, nunca por las circunstancias propias del recubrimiento. Sí, eso lo teníamos, o sea,
Lo que quiero decir entonces sí estaba un poquito relacionado por experiencias, más no por algún tipo de norma. Entonces ahora hay que empezar a enfocarnos en cómo la pregunta se la devolvemos al cliente como ustedes me la han devuelto a mí. Hay que mirar el material, sustrato, acabado y el proceso que están trabajando técnicamente. Y ahí podemos sacar más o menos una relación de tiempo versus características ambientales, me supongo yo. Mira, por ejemplo, te voy a contar un caso que imagino que desde Colombia habréis oído hablar de él. No sé si habéis oído hablar del edificio que se ha construido en Dubái, el The Frame, que es este edificio gigantesco, que es un marco es como un marco de un cuadro. Este edificio se ha hecho a partir de un recubrimiento nuestro y lo ha fabricado un cliente nuestro del País Vasco, la fachada. Este cliente nuestro ha firmado una garantía de 15 años. En Dubái, perdón. Ok. Con el índice, bueno, en Bogotá. Con el índice de radiación solar que existe allí, con la problemática del desierto al lado, tormentas de donde la arena se convierte en un sistema de chorreado y de granallado perfecto para erosionar los recubrimientos en polvo, y esto se ha hecho a partir de productos superdurables, donde hablamos ya de protecciones mucho más elevadas, por encima de los 25 años, en retención de color y brillo. Pero claro, aquí hoy estamos hablando de resistencia a la corrosión. Son dos aspectos diferentes. Una cosa es la retención del brillo y otra cosa el color, y otra cosa diferente es la resistencia a la corrosión. Pasa, por ejemplo, en el mundo de la automoción. Antiguamente ustedes podían ver coches que se acababan oxidando. Hoy ya esto prácticamente es muy difícil ver coches. En Europa, por lo menos, es muy difícil ver coches oxidados. Sin embargo, sí que a lo mejor podemos ver sistemas que están fallando y que aparecen desconchamientos, que se desprende la pintura o incluso oxidación también, pero ya es bastante inferior. ¿Por qué? Porque estos procesos han cambiado, han evolucionado y han mejorado. Bueno, aquí en Bogotá es un ambiente perfecto para que no tengamos casi ningún tipo de agente externo que esté dañando. La humedad es muy baja. La temperatura es muy tranquila, estamos siempre sobre los 18 grados y el único que afectaría en Bogotá al problema de pintura en polvo serían los UV, ya que estamos a 2.600 metros de altura. Pero sí tenemos zonas costeras donde hemos visto también algo de oxidación, bueno, oxidación bastante fuerte y zonas selváticas también, pero en términos generales aquí se maneja bastante bien. Bueno, igual gracias por la respuesta, me sirvió un montón. Nada, muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y por vuestra colaboración. Al final, tener en cuenta siempre que, por ejemplo, en el caso que tú estás poniendo, que es la protección contra los UV y la retención del brillo, ahí sí que es el fabricante del recubrimiento, y esto lo digo a colación de la conversación que hemos mantenido anteriormente con Dani, ahí sí es el fabricante del recubrimiento que tiene que dar la garantía de estabilidad del recubrimiento tanto al brillo del producto como al color, a la retención del color, porque es el agente externo, como es el sol, el que está incidiendo de fuera hacia adentro, es decir, del exterior del sustrato hacia el interior del sustrato. Sin embargo, la corrosión avanza al revés, del interior hacia el exterior. Por lo cual son diferentes direcciones y por tanto hay diferentes responsabilidades, por lo menos en el modelo actual que se está llevando. No obstante, si os parece, acabamos la presentación y si al final existe alguna duda más, la podemos llevar. Perfecto, sí, Víctor. Continuamos con el tema de las certificaciones C5, C1 y C5 hasta C5. Todo el mundo se ha basado siempre en certificaciones de ambientes externos. Que sepamos que la norma también recoge clasificaciones C2, C3, C4 y C5 en ambientes internos. Aquí tenéis un cuadro donde podéis ver que, por ejemplo, se identifican como zonas C5M, edificios o zonas con condensación prácticamente permanente y con intensa contaminación exterior, ¿vale? Eso es, aunque sea en el interior, aunque estaríamos equipando elementos de interior, mesas, armarios, taquillas, generadores, lo que fuere, estos también estarían sujetos a la normativa, a la 12944, puesto que la clasificación de ambientes es tanto para interior como para exterior. Solamente es una puntualización para que sepáis. Bueno, una vez que tenemos la elección del material que vamos a pintar, el tratamiento de superficies, la aplicación de interfaces y el pintado. Son los 4 procesos que llevamos. Este cuadro os lo he incluido aquí
posteriormente, si alguien está interesado, os puedo hacer llegar la presentación. Este cuadro es un cuadro que está extraído a partir de la normativa Qualistil Code Francia. Esta norma es una norma muy avanzada para pintores industriales, donde a partir aquí en esta parte derecha veréis los diferentes nomenclaturas y especificaciones, y en este cuadro podréis ver para resistencias de 2 a 5 años, de 5 a 10 y más de 25, ¿vale? ¿Qué tipo de proceso hay que llevar? Ellos han identificado estos procesos con estas nomenclaturas. Aquí identifican el sustrato, en el caso de ST es un acero, en el caso de SZ es un sencimir, HD es un galvanizado y el MS es un acero con metalización. En el siguiente cuadro, en la siguiente columna, como podéis ver, hablan de tratamiento de superficies mecánicos y recogen el tipo de granalla, un SA 2,5. El proceso en sí, el tratamiento que han utilizado, si es mecánico o es químico, el espesor de las micras, el número de capas y la clasificación que se alcanza con este proceso. Evidentemente, si nos vamos ya a clasificaciones más elevadas como C4 y C5, los requerimientos se endurecen. Como podéis ver, a partir de C5, Qualistil Code Francia sobre acero solamente acepta acabados galvanizados y metalizados. En el caso de EC son acabados con cataforesis, ¿vale? Una vez posteriormente con ello, ya aquí incluso podemos llegar a hablar ya de 2 manos, incluso de 3 manos, con tratamiento químico o con tratamiento por proyección mecánico sobre galvanizado, espesores e imprimaciones con zinc o sin zinc, acabados mínimos recomendados. Como podéis ver, a medida que va aumentando el nivel de protección, aumentan los espesores, y con esto ellos tienen certificados y confirmados que cumpliendo estas especificaciones consiguen estos acabados. Tanto para procesos base química, tratamiento de superficies químico, como tratamiento de superficies mecánicos. Este es el cuadro francés del que ha sido extraída la información. Os lo presento aquí para que podáis verlo. Como podéis ver, en la parte superficial tiene el sello de ACU y de AFTA. AFTA-POAMP es la Asociación Francesa de Tratamiento de Superficies del Acero Pintado, que es lo que vendría a ser, pues, en el caso de España, AELIA, o en el caso de otros países, asociaciones de pintores industriales del acero. Y son procesos que están certificados por Qualistil Code, que es el sello de certificación para sustratos férricos que presenta Qualicoat. Esta es la comparativa de la que hablábamos antes, Jefferson, en la cual aquí podéis ver, disculpadme, aparece la nomenclatura de Adapta de nuestra empresa, porque son información que nosotros utilizamos para diferenciar. Aquí tenemos digamos, con las calidades de pinturas, certificaciones estándar arquitecturales, lo que es un Qualicoat clase 1, la AMA, según tipo 2603, la GSB estándar y la clasificación 1, test de Florida 1 año, exposición en el ángulo en el que son expuestas estas piezas, qué retención de brillo se le exige. Fijaros lo extraño de la norma, o lo ridículo, si me permitís la expresión. La norma acepta hasta una pérdida del 50% de brillo. O sea, una pieza se puede degradar 50 veces su brillo, tanto por sello GSB como Qualicoat, en su exposición un año completo en el desierto Florida. ¿Vale? En delta E, GSB recoge que no puede haber desviaciones superiores a 1,2 y 1,8. En el caso de QB, después de 300 horas, el 50%, SANTES y etcétera. A medida que pasamos ya a un clase 2, a un Qualicoat clase 2 o pinturas superdurables, según GSB Master o Qualicoat clase 2, o en el caso de la AMA para nuestros compañeros americanos, la 2604, ya exponemos la pieza 3 años en el desierto de Florida, donde seguimos manteniendo un 50% de pérdida de brillo para GSB y Qualicoat, pero sin embargo, como podéis ver, la AMA, la norma americana, solamente permite una pérdida de 30%. Aquí esta norma, para los superdurables, es más restrictiva que las normas europeas. Este cuadro es interesante para comparar cuáles son los requisitos que va marcando las normas para cada una de las calidades de pintura. Aquí tenéis una tercera columna, que es la columna de los
USD, o como podrían llamarse extradurables, la nueva gama o las nuevas calidades que están llegando al mercado y que están empezando a demandarse por parte de los clientes, donde ya en el caso de YesB la denomina Premium, la AMA la 2605 y Qualicoat es la clase 3. Ya son 5 años de exposición tanto para la AMA, perdón, para YesB como 10 para la AMA, y 10 para Qualicoat. Aquí hay una diferencia, un salto importante entre YesB y Qualicoat. La exposición, evidentemente, el ángulo de exposición al sol. YesB permite un 50%, AMA permite un 50%, y en el caso de Qualicoat clase 3, a los 3 años, un 80, a los 7, un 55, y a los 10 no puede haber sobrepasado el 50. Ha escalonado la pérdida de brillo. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que hay productos que pierden en los primeros años muy rápidamente una cantidad importante de brillo, pero luego se estabilizan. Y hay otros productos que van perdiendo de forma progresiva. Esa pérdida en los primeros años puede significar diferencias estéticas importantes que puedan afectar a la estética del edificio. Por lo cual, en este caso, Qualicoat lo que ha hecho ha sido escalonar esas pérdidas para que al final de esos 10 años de exposición en Florida no hayamos superado ese 50%, pero lo hayamos hecho de una forma escalonada. En el caso de delta E del color, entre un 2 y un 8% de desviación, y etcétera. Como podéis ver, aquí ya hablamos ya de ensayos de 2.000 horas en cámara salina, 4.000 horas por parte de la AMA, 1.000 horas por parte de YesB. Aquí ya entramos un poco ya a la parte aleatoria. ¿Por qué? Porque recordemos siempre que unas pinturas clase 1, clase 2 o clase 3 nunca van a haber afectado a la protección anticorrosiva. Es la misma. Lo único que varía es la resistencia a la retención del color y del brillo, es decir, al envejecimiento por la exposición al sol. Por eso nuestros amigos de Bolivia, que hablaban antes, o de Colombia, donde tienen altos índices de radiación solar, ellos sí están más habituados a trabajar con calidades clase 2 y clase 3, porque es donde verdaderamente estos productos marcan la diferencia, en su resistencia al sol. Y eso es todo por mi parte. Víctor, somos Colombia. Bolivia está un poco más abajo. ¿Perdón? Bolivia está más abajo de Colombia. Estamos en Colombia. Sí. Ah, pero creo que había dicho antes un compañero que estaban en Bolivia, ¿no? No sé. Bueno, a Dani. No, muchas gracias, Víctor. Muy interesante ha sido. Y así para empezar el debate. Dani, como puedes ver, hay que organizarse bien entre los aplicadores, porque en la norma a los fabricantes de pintura le permite ofrecer pinturas que digamos, lo que afecta a ellos directamente, por ejemplo, el brillo, quiere decir, te pueden vender cualquier cosa, o sea que lo compras brillante y luego después de un año ya ha cambiado totalmente. Y entonces, y esto quiere decir que los fabricantes de pinturas tienen un poder que es mucho más grande de un pobre aplicador. Entonces yo creo que es el momento que los aplicadores españoles se organicen para hacer trabajos tan interesantes como el que nos ha presentado Víctor, la definición de ciclos que están haciendo los franceses a mí me parece de muy alta calidad y verdaderamente muy interesante. ¿Quién quiere intervenir? Por favor. Así que seguimos con el debate. Antes, ¿quién había antes que quería intervenir? Wilson. ¿Está Wilson? ¿Me abres, Giovanna, a Wilson? Sí, está. No está. ¿O soy yo que no oigo nada? Sí, sí, Wilson. Obrigado aí. Graças, Vitor, pessoal aí do debate. Aqui em Brasil, eu sou do Brasil, né? No Paraná, mais especificamente, o pessoal,
nossa tratativa aqui para a indústria agrícola pesada, falando aí de Caterpillar, Case, New Holland e também John Deere, normalmente relacionamos o tempo de câmera úmida, de salt spray, com o aparecimento aí da corrosão nos primeiros aparecimentos da corrosão, dando importância maior, né, às classes visuais. Classe A mais visual, classe B menos visual e classe C menos ainda. Aí as propriedades de resistência à corrosão aumentam quanto mais visual fica a peça, o equipamento. Basicamente, era esse entendimento aí que eu queria passar para vocês e colocar em debate. Perdoe não hablar espanhol ou latino, né? Ok, Wilson, ¿Consiguió ser entendido? Yo algo entiendo de portugués. Obrigado. Debería entender todo porque nací no Brasil, mas não falo português. Falo muito pouco. Qualquer coisa, o Jefferson, né, que é brasileiro, pode me representar aí. Sí. Okay. Yo puedo traducir a Víctor. Víctor, sí, allora Wilson trabaja sobre todo para la industria de maquinaria agrícola. Y allí sí hay un problema, por supuesto, de resistencia a la corrosión, pero el objetivo es más el estético. Hay clases, hablaba de clases, las mismas que se utilizan prácticamente en automoción. Pero allí se aplican también productos en polvo. Allí hay algo, no hay normas, allí hay especificaciones de cada fabricante, supongo, ¿no, Víctor? No hay, me imagino, normas generales sobre aspectos estéticos, ¿o sí? Ten en cuenta que bueno, la presentación que hemos hecho hoy la hemos hecho desde un punto de vista, por supuesto, europeo. Al final nos hemos centrado un poco en la parte más industrial a través de la norma 12944, pero sí como en la automoción, más en base a normas específicas de cada uno de los sectores. En este caso, Paolo, que está más relacionado con el mundo aeronáutico, podrá exponer quizás de una forma más profesional las informaciones que hay, pero el sector automotriz, aeronáutico, inclusive el ferroviario, trabajan con normativas totalmente privadas. Con lo cual, sí que es cierto que a partir de conociendo sus especificaciones podríamos determinar qué tipo de cobertura o qué tipo de prestación se puede asemejar a sus necesidades, pero siempre tenemos que conocer cuáles las especificaciones a las que él está sujeto. Sí, sí puedo, Pablo, luego te dejo. Yo creo que hay, cuando el aplicador llega el cliente, hay tres condiciones. La primera condición, que es la mejor, yo creo, es que el cliente llegue con su especificación bien definida. Esta es la mejor porque ya te dice el cliente cómo quiere el ciclo, las resistencias que quiere. Entonces allí ya nos da una indicación muy interesante, sobre todo para lo que es el requerimiento estético, las normas para la industria de automoción en general. Entonces no solo sino también maquinaria agrícola, tractores y esto, estos ya vienen con unas especificaciones de resistencias, por supuesto, pero muy concretas, gravillonado, o sea que hay ensayos muy concretos, pero estos ya vienen en la especificación.
el segundo caso es que el cliente haga referencia a una norma general, que puede ser una norma privada como el Quali-Code, el Quali-Steel-Code, el GSB, AMA y esto, o una norma oficial que es la ISO que ha presentado Víctor. Entonces, en este caso, no se trata de especificaciones específicas para un cliente, pero es una ayuda, una guía para que nos permita proponer un ciclo que se ajusta a las exigencias del cliente. La tercera situación, que es la peor, es la situación en que el cliente no tiene una especificación, no hace referencia a una norma general y entonces es el pintor, es el aplicador que tiene que entender qué quiere el cliente y presentarle unas hipótesis distintas de ciclos para aplicar. Allí entran asuntos técnicos, por supuesto, y asuntos económicos, por supuesto, también. Entonces, estas son las tres yo creo, los tres casos que antes de empezar, de aceptar el trabajo de un cliente, hay que valorar. Es lo que es lo que intentaba transmitiros en un inicio con la pregunta de las 5 qués, ¿no? O sea, qué, para qué, por qué y con qué, ¿no? Una vez que nosotros conocemos esto, podemos determinar qué especificaciones debemos aplicar y una vez que conocemos las especificaciones, pues es diseñar el sistema productivo. Es de lo que se trata. Es seguir unas etapas para conseguir nuestra ruta de producción. Perfecto. Sí, puedo intervenir. Sí, yo creo que Máximo más o menos ha centrado muy bien el asunto. Es decir, cuando hablamos de industria automotive o industria aeronáutica, automotive significa también tractores, maquinaria agrícola y tal. Las empresas, las armadoras, como se llaman, tienen ya su ciclo muy definido, hasta con qué marca de pintura tiene que acabar el producto. O sea, es un ciclo totalmente cerrado, ¿de acuerdo? O sea, ahí no puedes prácticamente hacer nada. Tiene que adaptarte si te interesa el trabajo o no. Igualmente la aeronáutica, ¿de acuerdo? Después existe el caso de la industria. Yo creo que hay un cuarto caso. Existe la industria general, para decirlo así, en que lo que es arquitectura sí, que sigue mucho la regla de Quality Code, etcétera. Y bueno, existe después una cantidad muy grande cada sector se rige en base a su exigencia. Y ya está. Ahora, después, por supuesto que yo veo muy útil, y espero que en un futuro se podrá difundir más, el hecho que cada ciclo tenga sus especificaciones. Repito, fuera del sector automotive y fuera del sector aeronáutico, porque estos son dos monstruos que lo vamos a tener ahí aparte, no se acogerán a ninguna norma que no hayan decidido ellos. Esto es lo que mi experiencia me dice. Sí, muy bien. Sí, creo que es así. Yo creo que lo que falta es una norma, o digamos, unas líneas guía desarrollada por los mismos aplicadores, o sea, a dónde el mismo aplicador, cuando se enfrenta con un cliente que no tiene idea,
digamos, decimos así, más sencillo, un cliente que no tiene idea que necesita una norma que le permita al aplicador diseñar un proceso que más se acerque, luego hablando con el cliente se consiga satisfacer sus exigencias que muchas veces no son tampoco expresadas, ¿no? Entonces esto lo hicimos en su tiempo, hace ya más de 10 años, creo, con unos aplicadores en España, que se llama Top Metal Finish, que requiere una puesta al día, por supuesto, y requiere que por detrás haya un grupo de aplicadores importantes. Ahora, hoy me parece que no ha entrado Pedro Martínez. Él tiene una gran empresa y tiene también una empresa del grupo que se dedica a investigación y desarrollo, y lo que están intentando hacer es, ellos trabajan prácticamente casi el 100% en el campo automoción o automotriz, y que están intentando hacer, agrupar las distintas prescripciones de cada marca de carros, de coches, para ver de tener una idea. Ellos sirven a muchos distintos, y para ver si se puede hacer una comparación como hizo Víctor entre, en el caso de Víctor, entre Qualicord, GSB y Yamaha, para hacer lo mismo en el campo de automoción. Por supuesto, los de automoción no van a cambiar su prescripción si no es para algo muy especial, como ha sido, por ejemplo, en el caso de los pretratamientos nanotecnológicos. Pero sí, al aplicador le sirve esto porque puede diseñar mejor, hablar mejor con el cliente si tiene claro las comparaciones entre los distintos requerimientos. ¿Quién quiere intervenir? ¿Tengo que llamar yo o cada uno se señala, no sé, con las manos, que así que Giovanna le abre el micrófono? ¿Qué hora es? Hemos tardado mucho, pero por favor. ¿Hay alguien? No. ¿José Antonio? ¿Cordobés? Bueno, intervengo yo si nadie tiene nada que decir. José Antonio. Vale. No, pero yo no quería preguntar nada, no. Vale. Bueno, José Antonio es un aplicador que tiene experiencias también para recubrimientos en zonas muy para piezas y zonas muy complicadas. Por ejemplo, aquí hemos tratado hoy con Víctor recubrimientos en polvo. Claro, antes que aplicar recubrimientos en polvo hay también la posibilidad de preparar la superficie de una forma que garantice largas duraciones. Metalizado, por ejemplo. Muy bien. Nada. No entra. No entra José Antonio. Máximo, Alomero. Hola, Homero. ¿Cómo están? Los felicito por la presentación y por la coordinación con tanta gente. En México, en la industria de transformadores eléctricos utilizan básicamente pintura en polvo y obviamente es poliéster y tiene una resistencia a corrosión que supera las 4,000 horas de cámara salina. En la especificación del fabricante, que era una empresa local de Monterrey, que se asociaron con General Electric, y la especificación hace aproximadamente 15 años o más era 3,000 horas de cámara salina. La pintura está fabricada sobre base poliéster primid y lleva 15% de polvo de zinc.
Con eso y junto con un tratamiento de metal blanco con shot glass, con granalla, y un tratamiento de 6 etapas con fosfato de zinc, fácilmente pasaban las 3.500, 4.000 horas de cámara salina de acuerdo a la ASTM B117. Sí, sí. Es un proceso muy logrado y muy avanzado técnicamente. Ok. En el caso de pinturas superdurables para la industria de aluminio arquitectónico, con garantías hasta de 25 años, como son las pinturas de base Kynar, en Europa se está aplicando el polvo de zinc en la industria para perfiles arquitectónicos con propósitos de aumentar la garantía anticorrosiva. ¿Cuál es la experiencia en Europa con el uso de polvo de zinc en las formulaciones? Víctor. Hola, buenas tardes desde España. En Europa, cuando hablas del aluminio para uso arquitectónico, te refieres al perfil de aluminio extrusionado, las imprimaciones no se están utilizando actualmente. De hecho, la tendencia en Europa es a eliminar el zinc dentro de las formulaciones de las imprimaciones, precisamente por un tema medioambiental, un tema de toxicidad. Estamos empezando a tratar ya con otro tipo de componentes como óxido de zinc o óxido de aluminios o otro tipo de compuestos de aditivos que permitan dotar al recubrimiento de las imprimaciones de la protección anticorrosiva necesaria. En el sector de arquitectura, como tú me decías, en Europa, por lo menos el mercado francés, italiano, español, que es el que conozco con más profundidad, no se utilizan imprimaciones para arquitectura. De hecho, el sello Qualicoat impide los procesos bicapa, por lo cual sobre el perfil de aluminio diríamos que con la boca chiquitica, como decimos por aquí, quizás la utilización de imprimaciones para arquitectura según sello Qualicoat estarían prohibidos. Tenemos que ir a tratamientos químicos, ataques químicos sobre el aluminio, eliminar toda esa capa superficial de óxido para que a través de capas de conversión crómicas, no crómicas o nanotecnología conseguir dotar de la capacidad anticorrosiva sistemas para perfilería de aluminio con tratamiento mecánico, granallado o lijado de la superficie, seguido por un pretratamiento químico, normalmente no sé cómo decir, entre comillas, sellado, porque no es una verdadera conversión, con sellado nanotecnológico final. Con o sin enjuague final. Entonces, esta es la situación para perfilería y también, bueno, para chapas es un poco distinto, pero bueno. Correcto, ¿no, Víctor? Sí, totalmente de acuerdo. Entiendo, esto es similar un poco, es correlativo a nuestra conversación anterior, en la que cada país tiene una cultura industrial diferente. Sí. O lo que sería de la misma forma, diferentes formas de llegar a un mismo punto. Yo creo que nuestros compañeros del otro lado del Atlántico, como el resto de nuestros compañeros europeos, todos buscamos dotar de nuestras piezas de la mayor garantía posible, de la mayor protección posible, pero cada uno elegimos un proceso diferente. Y en muchos casos la cultura del país, los medios que disponemos en el país y cuáles son nuestro know-how, pues nos llevan a seguir diferentes caminos. De que hay que, por ejemplo, en el caso del mercado español, el tratamiento químico está más implantado para el mundo del polvo, hablo, esté más implantado que el mecánico. En Francia el tratamiento mecánico tiene una importancia fuertísima. Por lo que estoy escuchando, nuestros compañeros de Latinoamérica utilizan procesos alternativos.
Bueno, al final todo depende mucho de qué tecnología dispongamos y de cuáles son los medios que estén a nuestra disposición. Sí, otra pregunta a Homero. Víctor, Homero ha sido el emprendedor de una fábrica de recubrimientos en polvo que luego decidió ceder a una multinacional. Y ahora está de vacaciones, buenas vacaciones, vamos a decir así. Pero siempre está metido en el campo. Un hijo suyo tiene una empresa de aplicación de pintura en polvo, o sea que es en el sector. Y lo que hablábamos cuando nos conocimos hace unos años es que en Estados Unidos todavía hay una cuota de mercado importante para perfiles de aluminio en líquido. Homero, ¿sigue siendo así? Cada vez hay más fábricas, hay más plantas de extrusión de aluminio en Estados Unidos que están integrando la pintura en polvo. Pero los acabados son muy tradicionales. En México el mercado de aluminio de perfiles, pintura en perfiles de extrusión, es un mercado muy económico. Las empresas dominantes son básicamente Akzo. Hay una empresa española que está surtiendo a una empresa importante en México, Titán, surte a México. Y el mercado de sublimación está creciendo, pero ya está dominado por 4 o 5 participantes. En Estados Unidos la pintura líquida ha predominado mucho en el mercado, pero cada vez el polvo es más práctico y es más sencillo. Sí. Le está quitando cuotas, ¿no? La pintura en polvo también, sí, que creo que debe estar. Ya, sí. Ahorita yo creo que nadie está trabajando. Sí, no, aquí tampoco, por eso estamos aquí. Estamos aquí con medios electrónicos, porque está todo parado, pero bueno. Yo tenía un par de preguntas para Víctor. ¿Sí? Las normas que has expuesto, Víctor, todas hablan de preparación superficial, SA2,5, SA3, metalización, las de aluminio también, hacer una preparación mecánica o por abrasión con algún tipo de abrasivo. Hay 3 preguntitas. Una es, las que dicen SA2,5, SA3 encima de acero, ¿especifican con qué tipo de granalla? Las que hablan de metalización especifican si es metalización de zinc aluminio o solo zinc o alguna otra aleación. Y las que hablan de preparación mecánica encima de aluminios, encimir, si especifican también con qué tipo de abrasivo y con qué presión y todo esto, si está más acotado el tema de la rugosidad superficial después del chorreado, si el abrasivo angular, esférico. Bueno, dentro del comité técnico de AFTA-POMPE, que es la Asociación Francesa del Acero Pintado, este comité está compuesto por fabricantes tanto de tratamiento de superficies como fabricantes de pintura como fabricantes de granalla. Asimismo, como por parte de todos los aplicadores que se han certificado y que forman parte de esta asociación, que son el núcleo y son la razón de la existencia de esta asociación. En el caso de granalla, ellos trabajan a partir de granalla de acero inoxidable para este tipo de trabajos. Granalla siempre metálica. No desconozco, no llego a ese grado de conocimiento de si realmente es por una razón técnica o por lo contrario es por un tema simple y llanamente de que la empresa que forma parte de este comité tiene intereses comerciales en este aspecto. Lo desconozco, no te lo sabría decir. El tema de 2,5 o 3, al final, lo que se basa es en el diámetro de la granalla para conseguir una mayor o una menor desgaste de la superficie y, por tanto, una mayor o una menor rugosidad. Ten en cuenta que cuando hablamos ya de procesos de protección anticorrosivos de alta magnitud, como pueda ser un C5, en generalmente vamos a
a acabados donde esa proyección es muy agresiva y donde evidentemente se entiende que la protección técnica está por encima de la protección estética. Por lo tanto, se prima siempre un correcto limpieza correcta de la superficie del metal y no tanto si al final, después de aplicar la capa de polvo, pueden quedar más o menos restos. Aunque me atrevería a decirte que un chorreado con imprimación en polvo más acabado en polvo, por muy rugoso que sea la superficie que dejas, la pintura en polvo prácticamente la va a llegar a cubrir por completo. No, sí, eso sí, pero cuando hablas con fabricantes de líquido, que tienen sus sistemas ensayados para la 2944, ya te especifican que tiene que ser granalla de acero angular, con un chorreado manual y con una rugosidad determinada. No puede salir de aquí porque pues, tendrá mala adherencia, el recubrimiento, o exceso de consumo de pintura, porque tendrás mucha rugosidad, tendrás un exceso de consumo de pintura y riesgo de tener picos sin recubrir, aunque no se note, ¿no? Pero sí, en fabricantes de pintura sí que te especifican el tipo de chorreado que tiene que ser. Claro, lo que pasa es que ten en cuenta que en el mundo del chorreado ya es un campo muchísimo más complejo, si me permites, que el que, por ejemplo, podamos estar tratando los fabricantes de polvo, evidentemente porque los resultados obtenidos a partir de un chorreado en automático respecto a los obtenidos en un chorreado manual son completamente diferentes. La orientación del proyectil, la orientación del sistema de granallado va a generar un acabado diferente o unos resultados completamente diferentes. Es como el tema de la metalización a la que tú también hacías antes referencia. Dependiendo de los ciclos de metalización que generemos, la velocidad a la que apliquemos esto, con qué intensidad la apliquemos y con qué tipo de zinc estemos trabajando, vamos a conseguir también resultados totalmente diferentes. De ahí que ellos han llegado a parametrizar un proceso de proyección con un zinc determinado. Al final, las aleaciones enriquecidas con aluminio sobre el tema sobre superficies de acero, hay mucha leyenda escrita sobre ello. Hay muchas empresas que están trabajando, evidentemente es una proyección, una metalización más cara, y lo que hay que entrar a valorar ya es si realmente este tipo de sistemas el cliente los puede soportar. Porque no olvidemos que podemos volver locos hablando de procesos, de calidades, de tecnificaciones, pero luego todo esto lleva un coste añadido. Y la sobrecalidad es tan perjudicial como una falta de calidad, ¿no? Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio que se acerque lo máximo posible a lo que el cliente espera a nosotros o a lo que el cliente puede pagar, porque evidentemente esto no deja de ser un negocio para todos. Entonces, generalmente la información que yo tengo es que están trabajando con zinc estándar, con metalizaciones estándar, donde sí que ha habido mucha controversia porque yo he asistido personalmente a esas reuniones donde se han podido determinar que había grandes discrepancias, grandes diferencias de resultados dependiendo de quién era el pintor y la empresa que realizaba ese trabajo, y que generaba mucha incertidumbre en este aspecto, porque no todos conseguían los mismos resultados. De hecho, la Asociación Francesa coge esas clasificaciones y cada empresa que está asociada se ha certificado para una calidad determinada, porque, por ejemplo, sus medios no se lo permiten. Hay empresas que no se pueden certificar para hacer un proceso C5 dentro del Quality Steel Code y solamente pueden ofrecer un C3 o un C4, porque ellos mismos también eran conscientes de que entraban en un conflicto continuo si todos hacían lo mismo. El pequeñito, que eran 5 trabajadores, con la mitad de recursos y con la mitad de maquinaria que el grande, que tenía 150 trabajadores, con máquinas automáticas, con controles de calidad, con sistemas añadidos, generaban unos costes tan elevados que ambos competían en lo mismo y no ofrecían lo mismo, porque el servicio no era el mismo. Entonces ellos, dentro de su propia asociación, no todos están certificados para poder ofrecer acabados C5. De hecho, el acabado C5 es un acabado que se ha integrado muy recientemente en la Asociación Francesa, porque hasta ahora ellos no lo reconocían, no lo podían aplicar, no se comprometían a llegar a ello, porque la empresa aseguradora no les daba cobertura. Y era una de sus principales herramientas comerciales. Entonces, todo esto depende muchísimo, muchísimo de qué procesos haya. Siento no poder contestarte a esa pregunta porque, desgraciadamente, no tengo la información sobre el mundo de la granalla.
no llego a todas las partes, lo siento, pero si no te preocupes, he tomado nota, me informaré y te lo haré llegar, Dani. Te haré llegar esa información. Muy bien, gracias. Ya son las 7 casi de la tarde aquí y entonces no, que yo diría que cerramos aquí. No hemos podido hablar con que quería unas intervenciones más, pero bueno, yo diría que ha sido suficiente y muy exhaustivo, me ha gustado mucho. Como he dicho, se ha grabado y se queda en la página esta, en la discusión esta, todo lo que hemos dicho y cada uno está a disposición, o sea que si surgen dudas y esto, ponerla en el sistema esta, en la discusión esta o contactar directamente, teniendo en cuenta de los horarios distintos entre Latinoamérica y España, conmigo, con Víctor, con Paulo, con lo que sea. Muy bien, entonces yo diría cerramos, luego quien quiere sigue. Oficialmente cerramos y la próxima cita será el martes. Pedro Castillo de TTX nos introduce el argumento de Industria 4.0, bueno, de Pintura 4.0 desde la perspectiva de un fabricante de líneas de pintura. Entonces, muchas gracias, Víctor, muchas gracias a todos que han tenido la paciencia y espero también el divertimiento de escuchar estas charlas y nos vemos el martes, el próximo martes. Gracias, Víctor. Gracias, Máximo. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias a todos. Muchas Chao. gracias a todos. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao desde Colombia, Latinoamérica. Muchas gracias a todos. Saludos. Saludos, gracias. Obrigado. Hasta luego. Chao. Nada. A todos. Chao. Gracias.